¿Puede una semana en casa de los suegros convertirse en el escenario de una revelación emocional que lo cambie todo, sin que una sola palabra prohibida sea pronunciada? En la austera Ávila, durante una fría semana de principios de invierno, los antiguos muros de piedra fueron testigos silenciosos. Soy Eva. Antes de que crucemos este umbral, ¿te has suscrito y has hecho sonar la campanita? Porque esta historia explora los ecos del alma. ¿Es posible una conexión profunda donde solo reina el silencio y las miradas? Deja tu intuición en los comentarios. Cuando mi esposo, Miguel, me dijo que debía viajar por trabajo durante una semana entera, no lo dudé ni un instante. Asentí con la cabeza, como quien ya ha aprendido con el tiempo y la experiencia que el silencio, a menudo, es más práctico y menos doloroso que la discusión inútil. Lo que de verdad no esperaba, y me tomó completamente por sorpresa, fue que me pidiera encarecidamente quedarme en casa de sus padres mientras él estaba fuera. Les haría mucho bien tenerte cerca, cariño, dijo con ese tono suyo tan particular, como si mi simple presencia fuera una especie de medicina suave y reconfortante para la profunda nostalgia de sus padres ancianos. No era, ni mucho menos, la primera vez que los visitaba en su imponente casona de Ávila, pero sí era la primera vez que me quedaba a dormir allí. No por una sola noche, como en otras ocasiones, sino por varios días consecutivos. En esa casa antigua, de techos altísimos y sólidos muros de piedra, con relojes de antes que aún marcan las horas con solemnes y pausadas campanadas, todo se siente más lento, más denso, más íntimo, un ambiente más propenso, quizás, a revelar aquello que el ruido ensordecedor y la prisa del mundo moderno suelen ocultar con celo. Su madre, doña Sofía, una mujer de sonrisa perpetua y manos siempre activas, me recibió con esa calidez genuina y algo anticuada que solo suelen tener las mujeres que aprendieron a amar y a cuidar en tiempos más contenidos, más silenciosos. Me preparó un té aromático con hierbas de su propio jardín, me mostró con orgullo la habitación de invitados donde me alojaría la del segundo piso, con vistas al patio interior, justo al lado del imponente y algo sombrío despacho de su esposo. Él, mi suegro, don Julián, me saludó con esa cordialidad formal y algo distante que se reserva habitualmente para las visitas que no se espera, o no se desea, que duren demasiado tiempo. Un hombre elegante sin duda, de modales impecables y estudiados. De esos que siempre te abren la puerta antes de que llegues al picaporte, te apartan la silla en la mesa con un gesto cortés y usan el silencio no como una carencia, sino como un signo elocuente de inteligencia y observación. Los primeros 2 días de mi estancia transcurrieron con una naturalidad casi sorprendente, sin mayores sobresaltos. Desayunos compartidos en la amplia cocina de azulejos antiguos, largas y agradables conversaciones con mi suegra sobre temas diversos, sus plantas, sus recetas, sus recuerdos de juventud, y tranquilas caminatas por el extenso y cuidado jardín trasero mientras ella me hablaba con nostalgia de su niñez en el campo. Por las noches, doña Sofía se retiraba temprano a sus aposentos, y don Julián se quedaba hasta tarde en la penumbra del salón, leyendo a media luz junto a la chimenea, aunque ésta permaneciera apagada. Fue durante la tercera noche de mi estancia cuando ocurrió algo sutilmente distinto, algo que alteró el curso previsible de aquellos días. Yo había bajado a la cocina por un vaso de agua fresca. La casa estaba sumida en un silencio profundo, casi palpable. Apenas se percibía un leve murmullo de los árboles del jardín mecidos por el viento frío de la noche castellana y el check-chac pausado y monótono del viejo reloj de pie del comedor. Al pasar por la puerta entreabierta del salón, lo vi. Mi suegro, don Julián, estaba solo, sentado en su butacón de cuero, con una copa de vino tinto en la mano, observando con aire ausente la chimenea apagada. ¿No puede dormir, don Julián?, pregunté en voz baja, casi en un susurro, rompiendo el silencio. A veces el sueño se esconde, Eva, y no hay forma de encontrarlo, dijo él con calma, sin girar del todo la cabeza hacia mí. Me acerqué con timidez, sintiéndome un poco intrusa. No me ofreció sentarme de forma explícita, pero tampoco me lo impidió con ningún gesto. Me acomodé entonces en la otra punta del largo sofá de terciopelo, manteniendo la distancia prudente que, imaginaba yo, imponían los roles y las circunstancias. ¿Le molesta la casa en este silencio tan absoluto?, preguntó él de repente, sin mirarme aún, su voz sonando grave en la quietud de la noche. No, en absoluto. A veces incluso lo prefiero así, respondí con sinceridad. Es como si la casa hablara mucho más cuando nadie dice nada, ¿no cree? Entonces, por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos, con una atención nueva,
con una pausa en su mirada que no esperaba y que me inquietó ligeramente. Tú escuchas bien, Eva. No muchas personas en este mundo saben hacerlo de verdad, dijo con convicción. No supe muy bien cómo tomarme aquella afirmación. No sonaba exactamente como un elogio convencional. Era más bien una observación aguda, casi una constatación. Una especie de reconocimiento inesperado. ¿Y usted qué escucha en este silencio, don Julián? Si se puede saber, quise averiguar, movida por una curiosidad repentina. Se quedó pensando unos instantes, la mirada perdida de nuevo en las cenizas frías de la chimenea. Luego dijo, con voz apenas audible, escucho cosas que, a mi edad, uno ya no se atreve a decir en voz alta. Volvió a mirar la chimenea con aire melancólico. Y yo, por un instante fugaz pero intenso, dejé de sentirme una simple invitada en aquella casa. Me sentí presente. Extrañamente presente. No pasó nada más esa noche. Solo un silencio distinto al de otras noches. Uno más cargado de subtextos. Más eléctrico, quizás. Subí a mi habitación con el vaso de agua aún en la mano, y con la clara e inquietante sensación de que en esa casa antigua y silenciosa, algo muy profundo empezaba a despertarse entre sus venerables paredes. La mañana siguiente amaneció tibia y despejada, a pesar de ser invierno. Desayunamos los tres juntos en el amplio comedor de diario, como si la extraña conversación de la noche anterior no hubiera dejado el más mínimo rastro de algo suspendido e inacabado en el aire. Mi suegra, doña Sofía, hablaba con su dulzura y vivacidad habituales sobre su jardín, los achaques de los vecinos, el tiempo caprichoso de Ávila. Mi suegro, don Julián, oculto tras su taza de café humeante, asentía con elegancia a cada comentario de su esposa. Y yo fingía una normalidad absoluta con la maestría consumada de quien ya ha aprendido a lo largo de los años a callar y a disimular aquello que late demasiado fuerte en su interior. El día transcurrió sin mayores sobresaltos, en una calma casi idílica. Salimos a caminar por las murallas de la ciudad, almorzamos en el patio trasero bajo un sol pálido pero agradable, incluso reímos con alguna anécdota familiar que contó doña Sofía. Pero cada vez que mis ojos se cruzaban con los de él, con los de don Julián, sentía algo sutilmente distinto, una corriente invisible. Como si él también supiera, de alguna manera, que ya no éramos exactamente los mismos desde nuestra conversación nocturna. Como si nuestras palabras más cotidianas y triviales llevaran ahora un segundo y secreto significado escondido entre las frases de siempre. Por la tarde, mi suegra, doña Sofía, fue a visitar a una vieja amiga del vecindario que estaba enferma. Se disculpó por dejarme sola con la gracia y la amabilidad de siempre, asegurando que no tardaría mucho en regresar. Y así, me dejó sola en la casa, con él, con don Julián. Yo estaba en la cocina, preparando una infusión de hierbas para combatir el frío que empezaba a sentirse, cuando lo vi pasar por el pasillo rumbo a su estudio. Llevaba un grueso libro encuadernado en piel en la mano, pero me pareció que su andar era más lento, más pausado de lo habitual. Como si esperara a algo, o a alguien. No sé con certeza qué fue lo que me impulsó en ese momento, quizás una curiosidad malsana o una necesidad inconsciente de romper la tensión, pero tras un par de minutos de indecisión, caminé con sigilo hasta la puerta de su despacho. Estaba entreabierta, invitando a entrar. Toqué con los nudillos, suavemente, casi sin hacer ruido. ¿Puedo pasar, don Julián? Él levantó la vista de su lectura y asintió con una leve sonrisa, señalando con un gesto la vieja butaca de cuero que había frente a su escritorio. Por favor, Eva. Adelante, entré. El ambiente del estudio tenía esa penumbra cálida y acogedora que invita a bajar la voz, a la confidencia. Estanterías repletas de libros viejos, una elegante lámpara de mesa de bronce con pantalla verde, el leve pero penetrante olor a madera noble, a papel antiguo y a tinta. Nos quedamos en silencio por unos interminables segundos, como si ambos estuviéramos midiendo la gravedad de ese gesto aparentemente inocente. Estar allí, solos los dos, en la intimidad de su espacio más personal, por decisión propia de ambos. ¿Lee algo interesante?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio, señalando con un gesto el libro que aún sostenía en su mano. Algo que solía gustarme mucho hace años, respondió él con un deje de nostalgia en la voz. Pero últimamente, Eva, he de confesarte que los libros ya no me retienen tanto como antes. Ahora me interesan más las personas.
La frase cayó despacio en el silencio del estudio, sin sonar en absoluto a piropo fácil o galante. Más bien pareció una confesión íntima, casi dolorosa. ¿No le gusta estar solo, entonces? A veces sí, por supuesto. Pero últimamente, no tanto. Últimamente me doy cuenta, quizás demasiado tarde, de que no todas las soledades se curan con más silencio, sino con compañía. Me miró entonces. Lento. Profundo. Como si buscara en mis ojos una respuesta que yo no sabía que tenía, una respuesta que iba más allá de mis simples palabras. Y tú, Eva, añadió con suavidad. ¿Estás realmente bien con mi hijo, con Miguel? Podría haber dicho que sí, por supuesto. Podría haber sonreído amablemente, desviado el tema con alguna trivialidad. Pero algo en su voz, en esa forma tan directa, tan honesta y a la vez tan suave de preguntarlo, me hizo responder con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí misma. No siempre, don Julián, dije en voz baja, casi en un susurro. A veces, muchas veces últimamente, siento que estamos viviendo dos vidas paralelas que solo se rozan por compromiso, por costumbre, pero que ya no se encuentran de verdad. Él asintió lentamente, sin mostrar la más mínima sorpresa. Con una profunda y serena comprensión. Eso, mi querida Eva, le pasa a muchos matrimonios, más de los que te imaginas, dijo con calma. La verdadera diferencia está en quien se atreve a aceptarlo y a mirar esa verdad de frente, sin miedo. No me preguntó más detalles. No insistió en el tema. Solo me ofreció con amabilidad una taza de té que tenía a medio servir en una pequeña bandeja de plata sobre su escritorio. La acepté con un gesto de agradecimiento. Y ahí, sentados frente a frente, en la penumbra cálida de su estudio, comenzó a abrirse entre nosotros algo mucho más delicado y complejo que un simple romance prohibido. Una intimidad sin nombre, sin etiquetas, tejida con silencios y palabras escogidas. Hablamos durante más de una hora, quizás dos. De la vida, del pasado que nos había moldeado, de los caminos que uno toma a veces sin saber muy bien si son propios o heredados por la familia o la sociedad. No hubo gestos atrevidos entre nosotros. No hubo palabras cargadas de doble intención. Solo dos personas compartiendo el tipo de silencio que no incomoda, el que envuelve, el que acoge. Pero cuando finalmente me levanté para irme, para volver a mi papel de nuera visitante, algo sutil pero significativo ocurrió. Me acerqué para dejar la taza vacía sobre su escritorio, y en ese breve e insignificante instante, nuestras manos se rozaron levemente. Y por un segundo que se me antojó eterno, ninguno de los dos retiró la suya. Él me miró. Yo lo miré. No hubo beso. No hubo declaración alguna. Pero ese roce fugaz fue mucho más que un simple acto físico. Fue un permiso silencioso. Una puerta que se abría sin necesidad de empujarla. Salí del despacho con pasos lentos, inseguros. En la escalera, al bajar, el corazón me golpeaba con fuerza contra las costillas. Y en mi mente, una sola frase resonaba una y otra vez, como un eco persistente. Hay personas que, en teoría, no deberían significar nada especial en tu vida, pero que, sin saber cómo ni por qué, terminan siendo el lugar inesperado donde algo muy profundo en ti vuelve a respirar después de mucho tiempo. ¿Puede un encuentro de almas, una conexión intelectual y emocional, sentirse más íntimo que el contacto físico? ¿Qué opinas de esta intimidad sin nombre que surge entre Eva y don Julián? Tu perspectiva es muy valiosa, compártela en los comentarios. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre los lazos invisibles, un like significaría mucho. Y no olvides suscribirte para más exploraciones del corazón. Después de aquella tarde reveladora en el despacho, algo fundamental en mí cambió para siempre. No era algo visible a simple vista. Nadie en el mundo lo habría notado, estoy segura. Mi suegra, doña Sofía, regresó de su visita sonriendo y parlanchina como siempre. Mi suegro, don Julián, volvió a enfrascarse en la lectura de su periódico con esa calma estudiada y algo distante que lo caracterizaba. Y yo me volví de repente mucho más consciente de cada mínimo detalle a mi alrededor. De cada roce casual al pasar junto a él por el estrecho pasillo. De cada mirada que se cruzaba fugazmente entre nosotros durante el desayuno o la cena. De cada palabra que él decía sin decir realmente nada, pero que para mí lo decía todo.
El día siguiente fue una especie de danza silenciosa, un juego sutil de acercamientos y retiradas. No nos buscamos de forma deliberada, pero nos encontramos. Una y otra vez, como por arte de magia o del destino. En la cocina, mientras yo preparaba el almuerzo y él buscaba un vaso de agua. En el jardín, mientras yo paseaba entre los rosales y él podaba unas ramas secas. En la forma en que nuestras voces a veces parecían evitarse conscientemente en las conversaciones familiares, solo para poder encontrarse más tarde, en la intimidad de una mirada compartida. Esa noche, doña Sofía se fue a dormir temprano, como de costumbre, quejándose de un leve dolor de cabeza. La escuchamos subir la escalera con su andar pausado y algo cansino, el crujido leve del suelo de madera antigua bajo sus pies. Yo estaba en la sala de estar, recogiendo los restos de la merienda, ordenando las revistas sobre la mesa de centro. Él apareció en el umbral en silencio, como una sombra. ¿Necesitas ayuda con algo, Eva?, preguntó con su voz grave. Estoy bien así, gracias, don Julián, respondí sin mirarlo. Pero no me moví de mi sitio. Él se acercó un poco más. No demasiado. Solo lo suficiente como para que yo sintiera su presencia cálida detrás de mí, su respiración tranquila. No hizo ningún gesto. No tocó nada. Solo dijo, con voz muy baja, casi un susurro, esto no es correcto, Eva. Lo sé, susurré yo también, mi voz apenas audible. Pero ya no quiero, ya no puedo, seguir negándolo por más tiempo. Me giré entonces. Lentamente. Y allí estábamos los dos, frente a frente, en la penumbra del salón. Él, con sus ojos cansados pero ahora extrañamente llenos de vida, de una luz nueva. Yo, temblando de pies a cabeza, pero sintiéndome más despierta, más viva, que en muchos años. No dijimos nada más en ese momento. Porque, sencillamente, no era necesario. Las palabras sobraban, nos acercamos el uno al otro. Sin urgencia. Sin escándalo. Sin la torpeza de la culpa. Solo con la naturalidad serena de quienes ya han estado allí antes, en la intimidad muda y profunda de las emociones largo tiempo reprimidas y ahora finalmente liberadas. Y ocurrió. No fue una caricia desesperada y torpe, ni un gesto arrebatado de locura transitoria. Fue un beso contenido. Largo. Profundo. Uno de esos besos que no buscan primordialmente el cuerpo, sino el alma del otro. Uno de esos besos que no piden permiso para suceder, pero que tampoco obligan a nada. Cuando finalmente terminó, no nos separamos del todo, no de inmediato. Esto no volverá a pasar, don Julián, dije con un hilo de voz, más para convencerme a mí misma que a él. Lo sé, Eva, respondió él con una extraña calma. Pero ambos sabíamos en lo más profundo de nuestro ser que lo dicho con palabras no tenía, ni de lejos, la misma fuerza arrolladora de lo que habíamos sentido con el alma. Nos retiramos cada uno a nuestras respectivas habitaciones. Yo cerré la puerta de la mía con manos temblorosas, me senté en el borde de la cama y me quedé allí, inmóvil, en silencio, mirando la lámpara encendida de la mesita de noche durante un tiempo indefinido. No lloré. No me reproché nada. Solo comprendí con una claridad meridiana y algo dolorosa que la vida, a veces, está llena de momentos inesperados que no planeamos en absoluto, pero que nos cambian por dentro de una forma irreversible. Y que a veces, muy a veces, una sola noche, un solo instante de conexión verdadera, puede decir mucho más de lo que un matrimonio entero dijo en años de convivencia rutinaria y silencios pactados. Los días siguientes a aquel beso pasaron como si el mundo entero se empeñara con todas sus fuerzas en devolverlo todo a su aparente y frágil lugar. La casa de mis suegros recobró su ritmo sereno y predecible, los desayunos con flores frescas en la mesa del comedor, las conversaciones suaves y amables sobre temas triviales, la música clásica de fondo sonando discretamente en la cocina por las mañanas. Mi suegro, don Julián, y yo actuábamos como si nada extraordinario hubiera ocurrido entre nosotros. Y tal vez, mirado desde fuera, objetivamente, no había nada concreto que delatara lo que realmente había pasado en la intimidad de aquel salón. Pero por dentro, muy por dentro, yo ya no era la misma mujer que había llegado a aquella casa una semana antes. Y sabía, con una certeza absoluta, que él tampoco lo era. Nos saludábamos cada mañana con la misma cortesía formal de siempre. Compartíamos mesa,
café y largos silencios elocuentes. Pero ahora, en cada mirada que cruzábamos, por fugaz que fuera, había algo más, algo contenido, algo secreto. Una especie de promesa tácita que nunca sería dicha en voz alta, pero que, paradójicamente, nos ataba el uno al otro mucho más que cualquier palabra o compromiso explícito. Mi esposo, Miguel, regresó finalmente un viernes por la tarde, tal como estaba previsto, con la maleta llena de pequeños regalos sin importancia y la voz cargada de historias y anécdotas de su viaje de negocios que, como siempre, no me incluían realmente a mí. Me besó en la frente al entrar, con ese gesto suyo tan característico, como quien recuerda de repente que debe cumplir con un trámite afectivo. Yo lo abracé con fuerza, como quien agradece sinceramente la intención, aunque el alma, en realidad, esté en otro cuarto muy lejano, en otros brazos. No hubo sospechas por su parte. No hubo señales de alarma que él pudiera percibir. Porque las verdaderas traiciones, esas que duelen sin dejar rastro visible en la piel, esas que se cuecen a fuego lento en el alma, no se ven con los ojos. Se sienten con el corazón. Me despedí de mis suegros el domingo por la noche, después de una cena tranquila y algo melancólica. Mi suegra, doña Sofía, me abrazó con su ternura maternal de siempre. Mi suegro, don Julián, me estrechó la mano con una suavidad y una firmeza que me sorprendieron, mirándome directamente a los ojos un segundo más de lo estrictamente normal o protocolario. No dijo nada. Yo tampoco dije nada. Pero en el leve roce de sus dedos contra los míos, en la calma profunda de su gesto, supe con una certeza absoluta que esa historia, la nuestra, la que habíamos tejido en silencio entre las paredes de aquella vieja casona de Ávila, no necesitaría más capítulos para ser completa. Solo el recuerdo imborrable de un instante real, auténtico y profundamente sanador, vivido dentro de una vida que, hasta entonces, me había parecido prestada, ajena. Hoy, al mirar hacia atrás con la perspectiva que da el tiempo, no me castigo por lo que pasó. Tampoco lo juzgo a él. Porque a veces, muy a veces, lo que ocurre entre dos personas en circunstancias especiales no es exactamente infidelidad en el sentido más burdo de la palabra. Es reconocimiento mutuo. Es ese fugaz y precioso segundo en el tiempo donde dos soledades profundas se encuentran por casualidad, se entienden sin necesidad de palabras y luego, con una generosidad infinita, se sueltan para seguir cada uno su camino. Sin rabia. Sin escándalo. Con un profundo y silencioso respeto. Y aunque sé que nunca lo volverá a ver de la misma forma que antes, aunque nuestra relación haya vuelto a la formalidad distante de siempre, siempre recordaré con una gratitud extraña lo que fue mirarlo a los ojos y sentirme, al menos por un breve e intenso momento, verdaderamente viva, completa, reconocida. A veces el amor, o lo que sea que aquello fue, no destruye los cimientos de una vida. Solo despierta un alma dormida. Y cuando eso ocurre en el más absoluto de los silencios, duele profundamente, sí, pero también, y esto es lo más importante, también sana viejas heridas. ¿Qué harías tú si alguien, de la forma más inesperada, te hiciera sentir en apenas unos segundos aquello que llevas años enteros esperando sentir? ¿Hasta dónde crees realmente que empieza una infidelidad? ¿Acaso es solo física, o puede ser también un encuentro de almas cuando la tuya ya no está donde debería estar? Cuéntame tu opinión sincera en los comentarios. ¿Consideras que lo de Eva y don Julián fue un error imperdonable o un simple y necesario acto de humanidad entre dos personas que se entendieron y se reconocieron en el momento exacto en que más lo necesitaban? Suscríbete a este canal si te gustan las historias reales, profundamente humanas y emocionalmente intensas como esta. Dale un buen like si alguna vez sentiste algo tan fuerte que no pudiste contarlo, pero que, sin embargo, nunca jamás pudiste olvidar del todo. Y comparte este video con aquella persona especial que tú sabes que entenderá a la perfección que no todo lo que se siente en esta vida se puede, o se debe, decir en voz alta.